Hoy me toca un atributo que es la misericordia de Dios, justo hoy. Sí, damos gracias a Dios porque justo nos toca ese atributo hoy. Calzó justo, así que gracias a Dios por eso. En primer lugar, para hablar de la misericordia de Dios, tenemos que preguntarnos cómo la Biblia describe este atributo del Señor. Y por lo general, hay dos palabras que describen la misericordia de Dios, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ocupan otras y en el Nuevo Testamento se ocupan otras más, pero estas son las que más se ocupan. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento, la palabra que se ocupa más es Gesed, que puede ser traducida como misericordia, bondad, gracia. Y la contraparte en griego en el Nuevo Testamento es eleo, que indica una compasión, piedad hacia alguien que está necesitado. Hay más palabras, como les dije, pero esta es la que está más ocupada en el Nuevo Testamento. A veces, misericordia está acompañada a otra palabrita que involucra vientre. Y de ahí viene el término movido a misericordia. Es como que algo le pasó en su vientre y por eso tuvo misericordia con tal persona. Pero si queremos describirlo, compasión, piedad hacia alguien que está necesitado. Involucra una necesidad, algo que suplir, algo hay que hacer. El escritor del libro lo describe así, lo puse literal, dice: la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así lo describe el autor y así es como podemos verlo en la escritura más adelante. La misericordia de Dios también presupone pecado, o sea, para que haya misericordia es porque hay algo ahí que perdonar, hay algo que merece juicio, y supone también alguien que está en aprietos, alguien que está ahí, necesito ayuda. Si bien la justicia de Dios es darnos lo que merecemos, o sea, lo justo es que las personas paguen por lo que hacen, la misericordia de Dios es la compasión para librarnos del castigo que las personas merecen, la consecuencia que las personas merecen. Si soy pecador, debo implorar a Dios por su misericordia para no recibir lo que merezco. Algunos versículos claves para esto, que es en Jeremías 3, 22, 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías 22, 3, 22 al 23. También está Efesios ahí, sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia de Dios es un atributo continuo. A la verdad, todos los atributos de Dios son continuos. No hay ningún atributo que Dios diga: ya hoy día no voy a tener amor y este día sí. Todos los atributos son continuos. Jesús, dice la Escritura, Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es parte de la esencia de Dios. Él es así. Él tiene este atributo por siempre. Para entender mejor, necesitamos ver un poquito cómo la misericordia de Dios funciona con los ángeles. A la verdad, ellos nunca han disfrutado de la misericordia de Dios. Siempre han disfrutado de su gracia divina. ¿Por qué? Hablando de los ángeles buenos, los ángeles que sí están con el Señor, ellos fueron creados y están con el Señor y están en su presencia y disfrutan de su santidad, de su gloria para siempre. Entonces, ellos disfrutan más que nada de la gracia, no de la misericordia de Dios, porque ellos no han recibido ese socorro como las personas sí podríamos tenerlo. Ellos disfrutan también de tener a Cristo como la cabeza, como enseña 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Otra vez, ellos disfrutan de su gracia, pero no han podido disfrutar de su misericordia. Solo han disfrutado gracia desde que fueron creados hasta ahora. Pero ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Porque a menudo están juntas, sí, son cosas muy cercanas, pero
hay cierta diferencia. Según el autor, dice, la misericordia nace de la bondad de Dios. De la bondad de Dios también nace la benignidad para todas las criaturas, dando vida y sustento. Luego de su bondad nace también la misericordia de Dios. O sea, el Señor, porque es bondadoso, tiene misericordia, pero la gracia es el regalo o favor inmerecido de Dios, ¿sí? Es algo que las personas reciben porque Dios quiso darlo. Eso es, en términos muy simples. Si hablamos en términos de salvación, Dios por gracia nos da la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero es a través de su misericordia el atributo de no darnos lo que merecemos, si queremos verlo en cuanto a la salvación. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué no viene el juicio ahora? Porque Dios tiene misericordia. También el autor describe la misericordia en tres facetas. Nos muestra que la misericordia de Dios a través de la Escritura puede ser vista de tres facetas o tres puntos de vista. En primer lugar, Dios tiene una misericordia general para la humanidad y para la creación, en verdad. Esto es temporal y, como por ejemplo, esto es la vida, la existencia, ¿sí? Eso es misericordia. Nada merece existir, la verdad, pero Dios tiene misericordia. Esto lo muestra la Escritura. Dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. O sea, el autor nos lleva a ver que la misericordia de Dios puede ser vista de un punto de vista general. O sea, en realidad todas las personas pueden disfrutar de la misericordia de Dios. Por eso no vienen juicio, y también por eso existen, por la misericordia de Dios. O sea, eso es así. Todas las personas pueden disfrutar de la misericordia de Dios, lo quieran o no. En segundo lugar, Dios tiene una misericordia especial para con los humanos. Les ayuda a pesar de su pecado, y esto también es temporal. Es decir, por ejemplo, además de darles vida a las personas, también les da aire, alimento. Les permite poder casarse, tener hijos. Todas esas bendiciones también son parte de la misericordia de Dios. Las personas deberían haber estado en el infierno desde el principio, pero Dios les permite también disfrutar de la misericordia. Es interesante, porque no solamente los creyentes podemos disfrutar de la misericordia de Dios, pero nosotros somos los que nos damos cuenta. Eso sí, eso es lo importante, y vamos a verlo también en el tercer punto. Entonces, si nos quedáramos en la primera parte de la misericordia de Dios, no hubiéramos nacido, hubiésemos nacido, pero no pudiésemos comer, no podríamos respirar, porque requerimos del oxígeno, del aire, que eso Dios permite que lo tengamos. Es parte de su misericordia. Esto también lo muestra la Escritura. Todo lo que está acá lo muestra, pero hay que ir viendo dónde dice esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es interesante, ¿eh? Porque Dios tiene misericordia de los buenos y de los malos. Es lo que dice aquí, en esta faceta, en cuanto a cosas cotidianas, ¿no es cierto? Dios les permite a las personas poder juntar dinero, comprarse cosas, casarse, como dije, tener hijos. Son cosas que solamente se permiten por la misericordia de Dios, ¿sí? Por nada más. Dios está esperando que más personas se arrepientan, por eso no viene juicio. Tercero, hay una faceta de la misericordia de Dios que solamente se ejerce con los que van a ser herederos de la vida eterna, es decir, los cristianos, los creyentes. Y es ejercido por gracia soberana. Es importante, porque uno puede decir, pero bueno, apelo a la misericordia de Dios y Él me la va a dar porque la merezco quizás. Pero no, la Escritura nos muestra que esta misericordia especial para con la humanidad caída, una parte, quizás los que están caídos, esta misericordia especial depende de Dios, no depende del hombre. Bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia, no es cierto? Bueno, la Biblia lo muestra. Romanos 9 dice lo siguiente: pues a Moisés dice
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es interesante. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, y el mismo argumento que aparece ahí, yo no puedo decir como vaso de barro voy alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿No es cierto? La misericordia que hemos recibido es solamente por el puro afecto de su voluntad. Eso está expresado y normado en Efesios capítulo 1. Por el puro afecto de su voluntad, y nos muestra Efesios 1 que las bendiciones que podemos obtener como cristianos son para Él y por Él. Eso es lo que muestra la Escritura. Luchamos o luchan las personas con el ego, quizás, no, pero no puede ser así. No, Dios lo da a quien quiere. Dios tiene misericordia del que Él quiere. Eso es lo que la Escritura muestra. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Nada, yo no soy Dios. Pero gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros, sin merecerla. No merecíamos nada, pero Dios ahí lo hizo, por su voluntad, porque Él quiso. Otra cita del autor que me llamó la atención dice: no es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en Él. Dicho de otro modo, no existe la misericordia merecida, ya que eso ya no es misericordia, sería como un deber o algo que... un premio quizá, pero no es lo que la Biblia menciona como misericordia. Es alguien que está en aprieto y Dios dice, bueno, a él lo voy a perdonar, lo voy a rescatar, voy a hacer de que no reciba lo que merece, el juicio final. Dice la Escritura, acompáñeme a Tito 3:5, por favor. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Observando la primera parte, Dios nos dice claramente: yo no te salvé porque tú merecías algo o porque hiciste algo para obtenerlo. Fue por mi misericordia. Yo quise y lo hice. Así, soberanamente. Él es Dios, Él es el Rey, y en esto no tenemos parte, ¿sí? Es algo que Dios hace soberanamente, y Él lo hizo con nosotros. Gracias a Dios por eso, ¿sí? Eso es especial. No queremos tampoco pensar de que recibimos esta misericordia, porque también se escucha mucho, es que Él iba a creer, por eso Dios vio que Él iba a creer. Bueno, la Biblia nos muestra, Efesios 2:8-9, que la gracia y la fe es don de Dios. Incluso a eso tampoco nos pertenece. Eso Dios lo da, Dios permite que podamos creer. Y no solamente eso, también la Biblia nos muestra que Él permite que nosotros podamos arrepentirnos, de manera que Dios ha dado arrepentimiento, dice la Escritura. Por lo tanto, no hay ningún mérito en nosotros de poder obtener esta misericordia, o si no, ya no sería misericordia, sería otra cosa. Pero gracias a Dios, porque vio nuestra bajeza, nuestra condición, nuestro pecado, y nos salvó. Observemos también lo que dice la Escritura en otros pasajes. Salmos 103:11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. También dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Leo otra vez, el 1 de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No es por mérito nuestro, no es porque nosotros hayamos hecho algo. Y otra vez, no es porque yo esté buscando a Dios, sino que Dios me busca primero. Dios me rescata.
por su misericordia y nos da esta gracia en Jesús. Dice también la Escritura, 2 Corintios 1:3, si quiere ir conmigo también, otro pasaje que podemos ir juntos. 2 Corintios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es gracias a su misericordia que el Señor conserva, sostiene y perdona y provee para los suyos. No solamente nos permite tener misericordia y nosotros ser misericordiosos, sino que Él, a través de su misericordia, nos conserva, nos sostiene, nos perdona y provee para los suyos, para nosotros. Es su misericordia la que hace esto. El tercer punto es muy extraño a primera vista, porque el autor menciona que el infierno es un acto de misericordia. Entonces yo me quedé así con... ¿Estaré leyendo bien? Es raro, ¿no? Porque si uno piensa en el infierno, ahí vemos la justicia de Dios aplicada, lo que las personas merecen, y eso es. Pero el autor decía que era un acto de misericordia. Bueno, menos mal seguí leyendo, si no me hubiese quedado con eso. Y decía... Bueno, ¿cómo es un acto de misericordia? Claro, porque la misericordia también nunca anula el juicio de Dios, la justicia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos menciona en Santiago 2:13 que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es interesante. Las personas que van al infierno merecen ir allá, ¿sí? Es lo que requiere la justa justicia de Dios. Es lo justo y merecemos, y las personas merecen ir al infierno, pero sabemos que la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó para que no recibamos lo que merecemos. Pero ahora todavía no respondemos la pregunta: ¿cómo es que el infierno es misericordia? Bueno, el autor nos pone de vista otro punto de vista, el punto de vista del creyente. Porque si lo miramos desde el punto de vista de que la persona está ahí, bueno, él está recibiendo lo que merece, es la justicia. Pero desde el punto de vista del creyente, es misericordia eso. Veamos lo que dice la Escritura. No lo dice acá. Bueno, lo tengo yo, perdón. Dice... Sí, me faltó una, no importa, lo leo yo. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Es decir, a estar con el Señor para siempre, solamente van a entrar los que están escritos en el libro de la vida, es decir, los creyentes. Salmo 136, versículo 15 dice: y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Bueno, uno se pregunta, ¿cómo? Porque el Señor nos está librando también de poder estar ahí sin soportar la aflicción o las luchas con otras personas que no conocen a Él. En el futuro no podremos imaginar estar en la presencia del Señor sin pecado, pero sin soportar el pecado de otros, sobre todo los que no se arrepienten. Es decir, de alguna manera el Señor tiene misericordia de nosotros para que no estemos soportando el pecado para siempre, porque cuando estemos con el Señor no va a haber pecado, dice, no habrá más maldición. Entonces, para Dios también le pareció librarnos de los que nos persiguen, de los que nos atacan, de los que están en contra del Señor. No habrá ataque contra nosotros, no tendremos enemigos. Eso es un acto de misericordia. Lo vimos ahí en Éxodo. Dios tuvo misericordia de Israel y entregó a Faraón ahí al mar. ¿Por qué? Porque los libró de sus enemigos. Y Dios nos va también a librar por su misericordia de ese tipo de
de enemigos, de los ataques que hay en contra del cristianismo, el tener que soportar garabatos, lucha, etcétera. Son cosas que tenemos que enfrentar ahora, pero en el futuro, gracias a su misericordia, ya no las tendremos que soportar. Sin embargo, nos queda la pregunta, que otra pregunta que responde el autor, es ¿cómo debiésemos reaccionar ante tal verdad? O sea, sabiendo cómo es la misericordia de Dios, porque la verdad que muchas personas desafían la misericordia de Dios. Muchas personas están, no, que Dios es bueno. No puede ser que Dios haga eso. Pero ese es un Dios malo. Las personas desafían la misericordia de Dios pensando que Dios nunca los enviaría al infierno. Sin embargo, aunque no lo crean, lamentablemente igual van a tener que sufrir el pago por su pecado. Dice Salmo 9, Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. O sea, da lo mismo si las personas no creen o no quieren creer, igual el Señor va a hacer valer su justicia en el infierno. Las personas pisotean sus leyes, aman su pecado y aún así se aferran a su misericordia. No se puede acceder a la misericordia si se rechaza al Hijo. Acompáñenme por favor a Salmo 2. Vamos a ir al Antiguo Testamento ahora. Salmos capítulo 2. Desde el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y no perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, este es un salmo mesiánico que nos habla de que no se puede estar bien si uno no está bien con el Hijo. Si las personas rechazan al Hijo, Dios los rechaza. Por lo tanto, las personas que están ahora rechazando la misericordia de Dios, ya sea olvidándose de Dios o sobreconfiándose en este atributo de Dios, olvidando la justicia, la santidad, debiesen arrepentirse y entregarse a Jesús como su Señor y Salvador. No se puede llegar a esta misericordia de Dios, de librarnos del juicio, de la condenación, si es que no recibimos la justicia que viene por el Hijo. Y debemos llegar a eso primero. Por último, los que amamos su misericordia debemos responder en gracia y adoración al Señor. Pero justo hoy día, gracias al Señor, me tocó también que estamos celebrando, estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros, de resucitar al tercer día, ¿no es cierto? Y ese es un acto de misericordia también, porque no merecemos obviamente poder observar lo que Dios hizo, sino que merecemos recibir el juicio de Dios nomás. Quizás nosotros debiésemos haber estado ahí en la cruz recibiendo la ira de Dios, pero Dios tuvo misericordia y Él proveyó su Hijo para nosotros. Pero en la vida práctica, ¿cómo debiésemos responder además de darle gracias? El Señor quiere que también respondamos en adoración. Dice la Escritura: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y aquí está la razón: porque
ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, hermanos, resumiendo un poco el estudio de hoy, lo que pudimos observar es que la misericordia de Dios en la Escritura pudimos verlas en 3 fases, ¿sí? Y tiene que ver con que alguien es movido a hacer algo por alguien que está necesitado, ¿sí? Lo cual involucra pecado. Y el Señor nos muestra que hay una misericordia general, por así decirlo, dándonos existencia, ¿sí? Dándonos la posibilidad de poder abrir los ojos. Sin embargo, la misericordia de Dios no se queda ahí, sino que también nos permite respirar, comer, nos permite disfrutar bendiciones, dijimos casarnos, tener hijos, etcétera, etcétera, disfrutar del fruto del trabajo. Hay muchas bendiciones que la verdad que nadie merece, pero son por su misericordia. Por último, también pudimos ver que la faceta 3, según el autor, es que Dios también tiene una misericordia especial para con los suyos, la cual Él da por el puro afecto de su voluntad. No es algo que nosotros podamos obtener porque lo merezcamos, sino que Dios lo da porque así lo quiso, y así es. Y también vimos que el infierno es un lugar de misericordia, no desde el punto de vista del que está ahí, sino que desde el punto de vista del creyente, porque va a poder disfrutar una eternidad sin enemigos, sin pecado, y los que perseguían a la iglesia, los que perseguían al Señor, van a ser ahí condenados, si es que no se arrepienten. Entonces el Señor nos va a liberar también, no solamente de nuestro pecado, sino que del pecado de todo el mundo, lo cual también, como vimos, es un acto de misericordia, ¿sí? Tampoco merecemos eso, en verdad no merecemos nada, ¿sí? Esa es la verdad. ¿Y cómo debiésemos reaccionar ante tal verdad? En primer lugar, las personas no debiésemos sobrecargar nuestra vida a la misericordia, ¿sí? Porque Dios nos demanda vivir una vida santa, justa también. Por lo tanto, si he vivido una vida así y estoy rechazando la misericordia de Dios, Dios nos demanda arrepentirnos y creer en el Hijo como nuestro Señor y Salvador. Y los que hemos, por su gracia, por su misericordia, por su voluntad, obtenido esta misericordia, debemos responder en gracias eternamente y en adoración. Debemos adorarle por su misericordia para con nosotros.